El mensaje que presentamos a continuación hace parte del material de sermones del Ministerio Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios Sedechía. Nuestra meta es presentar la verdad de la palabra de Dios de una forma sencilla y clara en la búsqueda de su crecimiento espiritual. Ahora, si le es posible, tome su Biblia y una libreta de apuntes. Estudiemos juntos la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra del Señor? Entonces vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo número 10. Lucas, capítulo 10. Y vamos a mirar Lucas capítulo 10, verso 38. Si usted necesita una Biblia, solo levante su mano y mis hermanos servidores tomarán de las que tenemos aquí para el servicio suyo y la puede usar. Pero a la menor oportunidad que usted tenga, cómprese una Biblia o descárguela en su celular, porque también ahora la puede descargar y esa es gratis, creo, ¿cierto? Y la puede tener en diferentes versiones al mismo tiempo. Entonces, esas son opciones y algunas veces cuando está nuestro hermano, él proyecta los versículos también. Vamos a mirar la Biblia en el verso 38. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cierre sus ojos y hable usted con el Señor. Como acostumbramos en este lugar, presentamos cada enseñanza en las manos de Dios y le pedimos al Señor que nos hable, que nos enseñe a la luz de la palabra de Dios. Padre, bendícenos hoy. Yo te ruego, Espíritu Santo de la gloria, que nos hables a la luz de tu palabra. Que nos enseñes, Señor amado, glorioso, lo que hoy tienes en tu corazón enseñarnos, Señor. No permitas que nos vayamos de este lugar sin tu palabra, sin la mejor enseñanza. No permitas que nos vayamos de este lugar sin la seguridad de que hoy tú, Señor amado, precioso, estás hablando a nuestros corazones. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta enseñanza Enseñanzas de Jesús en casa de Marta. Dígalo conmigo.
enseñanzas de Jesús en casa de Marta. Otra vez, enseñanzas de Jesús en casa de Marta. Suena raro de título, tío, ¿no? Pero saben, mis amados, que leyendo este pasaje me encontré con una gran enseñanza para nuestra vida. Porque este pasaje representa a dos clases de creyentes. ¿Cuántas clases de creyentes? Dos. Los A y los B. ¿Usted de cuál es? ¿De los A o de los B? No sé, pues usted se ubicará a medida que va desarrollándose el tema, ¿cierto? Pero saben, mis amados, tal vez usted y yo nos ubiquemos hoy dentro de estas dos clases. Pero ¿qué es lo que narra el pasaje? Cuenta la historia en la que un día Jesús dice que iba de camino y entró en una aldea. Y allí una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a escuchar todo lo que Jesús decía. Pero Marta, como siempre, como acostumbraba a hacerlo, Marta estaba afanada en los quehaceres de su casa. María estaba un poco más relajada que Marta, porque María estaba escuchando al Señor. Y Jesús estaba dando una enseñanza, porque si María se sentó a los pies del Señor, es porque Jesús estaba dando una enseñanza en la casa de Marta. Y es una enseñanza que, diga conmigo, nunca se me podrá olvidar. Dígalo otra vez, nunca se me podrá olvidar. En este pasaje hay algunas palabras claves que muy seguramente usted va a ver que yo utilizo para dirigir esta enseñanza. Y quiero ir llevando versículo a versículo, extractando de esta historia algunas enseñanzas claves para nuestra vida. Y entonces lo primero que encuentro en el versículo número 38 es que Marta recibió a Jesús. ¿En dónde? Marta recibió a Jesús en su casa. El verso 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La primera palabra clave que encuentro en este pasaje es la palabra recibir. Dígalo conmigo, recibir. Y todo comienza en la vida cristiana con esa palabra, con recibir. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido al Señor en su corazón? Y si usted hoy no lo ha recibido, hoy lo puede recibir. Amén. Recibir, eso marca el comienzo de una nueva vida. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted no estaría en este lugar si usted no hubiera recibido al Señor. Y el deseo del corazón de Dios es que cada persona en este mundo reciba al Señor. Porque cada persona de este mundo necesita al Señor en su corazón. Esto no es religión, no es un cambio de religión tan solamente, sino es recibir al Hijo de Dios, a Dios mismo en nuestro corazón. Amén. Y como está escrito, habitaré entre ellos. Amén. Y seré su Dios. Amados, cuán importante
es tener al Señor en nuestra casa. ¿Sí creen que es importante? ¿Ustedes no creen que para Marta era importante tener al Señor en su casa? Claro, ella deseaba prepararle a Jesús el mejor alimento, servirle de la mejor manera. ¿Hay alguno aquí que quisiera servirle al Señor de la mejor manera? Una casa con Jesús es muy diferente a una casa sin Jesús. Y a esto quiero llevarlo hoy a decirle: su casa será mejor casa si Jesús está en su casa. Amén. Pero a veces el que está sentado en el trono no es Jesús, es el diablo. Pero es una realidad. A veces está el diablo más bien sentado en el trono y no está Jesús sentado en el trono. Cuando hay mucha pelea, cuando hay mucha discordia, cuando hay muchas situaciones, cuando hay mucho pecado, ¿quién está sentado en el trono? ¿Jesús o Satanás? Él es el que está destruyendo, amén. Pero usted tiene a Jesús en su corazón. ¿Usted qué cree? ¿Que será diferente su casa si Jesús está en usted? Entonces podemos entrar a mirar que muchas veces la vida se nos vuelve una vida religiosa, porque nosotros hablamos mucho de Jesús y decimos que Jesús está, que Jesús vive, que Jesús esto, que Jesús aquello. Todo el tiempo hablamos de Jesús, pero cuando nos damos cuenta, tal vez Jesús no está en nuestra casa. Hace un tiempo entró un negrito a una iglesia, y cuando entró el negrito a la iglesia, se le acercó uno de los servidores y le dijo: qué pena contigo, pero esta iglesia es para blancos. Así que te voy a pedir que por favor te retires de este lugar. Él dijo: claro, no hay ningún problema. Se salió y se sentó todo aburrido en el parque, pateando piedras, pensando en lo que le había sucedido. ¿Cómo así que me sacaron de la iglesia? Cuando de repente se le sienta a alguien al lado y él le dice: ¿qué tienes? Y le dice: estoy triste, estoy aburrido. ¿Por qué? Dijo: porque quise entrar a esa iglesia y me dijeron que en esa iglesia no permitían negros. Y él dijo: tranquilo, que a mí me pasó también hace ya tiempo, también me sacaron. Dijo: pero usted no es negro, usted es blanco, ¿cómo así que lo sacaron? Dijo: sí, me sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Luego, ¿acaso quién es usted? ¿Qué hizo? Dijo: yo soy Jesús. ¿Saben, mis amados? A veces nosotros, con nuestra religiosidad, nos encargamos de sacar a Jesús de nuestra vida. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿cuán importante es que Jesús esté en su casa? Y yo quiero preguntarle a usted: ¿es su casa un lugar donde habita Jesús? Porque ¿sabe qué había en la casa de Marta y de María? En esa casa Jesús llegaba, y llegaba para quedarse. Jesús no iba de paso únicamente, sino que esa era su casa. Cada vez que él iba y volvía, regresaba, y en ese lugar había un lugar para él. Amén. Y todas las veces Jesús hacía un paso obligado. Y Marta, María y Lázaro se convirtieron en grandes amigos de Jesús. Su casa era un centro de operaciones de Jesús. Y yo digo, ¿usted cree que su casa es un centro de operaciones de Jesús? Así tiene que ser, amén.
¿Es su casa un lugar donde Jesús quiere quedarse? Pero ¿saben? Marta se conformó únicamente con tener a Jesús en su casa. Mire lo que dice el verso 38 y 39. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta. ¿Qué hizo Marta? Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Saben, mis amados? Parece que Marta recibe a Jesús, pero Marta sigue siendo igual. Marta no experimenta un cambio. Marta no es una mujer que le dedica tiempo a Jesús. Simplemente recibió a Jesús, como muchos en la iglesia han recibido a Jesús, pero están tan ocupados en sus quehaceres que no dedican un tiempo para sentarse a los pies de Jesús y oír lo que tiene Jesús para nosotros. Entonces María hizo algo más. Se sentó a los pies del Señor y empezó a oír sus palabras. Y tal vez usted ha recibido al Señor, pero quiero decirle que no es suficiente solo con eso. Voy a volver a repetir esto porque le va a sonar raro, pero tal vez usted recibió a Jesús, pero no es suficiente solamente con eso. Marta se conformó con tener a Jesús en su casa. Para ella simplemente era eso. Saber que Jesús estaba con ella y que estaba en su casa. Saber que Jesús estaba ahí. ¿Cuántos saben que Jesús está en sus casas? Que está con ustedes. Y mucha gente se conforma únicamente con haber recibido al Señor en su vida y en su casa. Pero no van más allá de lo religioso. Y el Señor quiere algo más profundo con cada uno de nosotros. ¿Algo más qué? Profundo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué necesitamos usted y yo? Necesitamos sentarnos a sus pies. Sentarnos a sus pies. Voy a tratar de ilustrar un poquito cómo era en esa época. ¿Me ayudas, Pedricito? ¿Me ayuda, hermano André? Les voy a pedir que se suban por acá. Sumerse por lo alto, por esa cara de judío que tiene, va a ser Jesús. Nosotros vamos a ser discípulos, ¿cierto? Un poquito más allá. Entonces, usted es un discípulo, nos vamos a sentar a escuchar a Jesús. Es que no es como usted está. Los pies atrás y apoyados, escuchando al maestro. ¿Me entiende? A lo judío, no a lo colombiano. Gracias, hermano. Así hacen los discípulos. Gracias, Leoncito.
es la forma. Pero escúcheme esto. Esa es la verdadera posición del discípulo de Cristo. Voy a repetir esto. Es la verdadera posición del discípulo de Cristo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros para aprender de nuestro maestro? ¿Cuánto tiempo diario o en semana estás ocupando para aprender de tu maestro? Una vez a la semana hay que comer a Tumbancams. Una vez a la semana cuando vienes a la iglesia. Una vez cada 15 días. 2 veces a la semana cuando hay culto jueves y domingo. ¿O es un ejercicio diario en el que sacas la Biblia, coges tu cartilla y comienzas a estudiar lo que Dios tiene en su palabra? Porque al maestro hay que escucharlo todos los días. Amén. No faltará el que se ofenda y el que le diga a usted: ay, ya, hombre, ¿por qué más bien venga, no me ayuda aquí en vez de estar allá metido de cabeza en la Biblia? Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo necesitamos tomar la posición de un verdadero discípulo de Cristo. Amén. ¿Sabe por qué Pedro llegó a un nivel tan alto en su vida espiritual? Porque Pedro se la pasaba con el Señor. Para donde iba Jesús, iba Pedro. Amén. ¿Y por qué en los mejores momentos estaba Pedro, Juan y Jacobo? Los tres ahí, la rosca del Señor. Pero estaban ahí detrás. Y en los momentos más cruciales, más cumbres, ellos estaban ahí metidos con el Señor. Y Pedro le aprendía al Señor. Una y otra vez Pedro quería saber del Señor. Quería conocer más de Dios. Los otros discípulos eran los del común. Iban detrás de Pedro, Juan y Jacobo. ¿Usted acaso ve a un Felipe? Bueno, Felipe sí. Se despertó cuando el Señor se fue. Y se convirtió en un gran evangelista. Pero los que estaban a la cabeza, ¿quién era Pedro, Juan y Jacobo? Y ahora viene unos años después Pablo. Y Pablo se fue a la cabeza de los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió que hay que estar a los pies de alguien, de un maestro. Y él estuvo a los pies de Gamaliel. Usted necesita un maestro. Y la Biblia dice: bástale al discípulo ser como su maestro. Pero la gente llega a la iglesia y la gente tan pronto empieza a tener como cierto grado de conocimiento. Es una necesidad de superar al maestro. Cuando el discípulo, voy a decirle algo que le va a sonar raro, pero el discípulo no tiene que superar al maestro. Al discípulo le basta ser como su maestro. Porque primero tiene que aprender a ser discípulo y después aprende a ser maestro. Y cuando sea maestro, ahí sí supera al que fue su maestro. ¿Es claro lo que le estoy diciendo? Entonces, mi amado, no es suficiente simplemente con saber que lo tenemos en el corazón. Nosotros necesitamos sentarnos a sus pies, tomar la posición de un discípulo del Señor y aprender de Él. ¿Y saben qué estaba haciendo María? María estaba deleitándose en su maestro. Amén. Estaba deleitándose en su Señor. ¿Y cuántos de los que están aquí quieren tomar esa posición? Amén.
deleitarse en su Dios. Muy seguramente María aprendía mucho de él. Y quiero decirte algo, las personas que más crecen, las personas que más aprenden, son aquellas que dedican tiempo para escuchar a su maestro. Amén. ¿Para escuchar a quién? A su maestro. ¿Quiere usted ser alguien grande en el Señor? Dedique tiempo para aprender. Si usted no dedica tiempo para aprender, olvídese que usted podrá ser alguien grande en el Señor. Porque sí hay una unción, pero la unción necesita de conocimiento. O si no, nos enloquecemos y empezamos a hacer cosas que no debemos hacer y dejamos de ser dirigidos por Dios. ¿Es claro lo que le estoy diciendo, amados? ¿Es claro por aquí? Que necesitamos tomar la posición de un verdadero discípulo. Amén. Pero ¿qué más necesitamos? ¿Qué más hacía María? Dice que se sentaba a los pies del maestro y ¿qué hacía? Oír ¿qué? Su palabra. Amén. ¿Sabe qué estaba haciendo Marta mientras María estaba escuchando la palabra? Marta estaba trabajar y trabajar. ¿Eso a ustedes les suena cierto? Miren, mientras Marta trabajaba y hacía muchas cosas, ¿qué estaba haciendo María? Estaba sentada a los pies de Jesús. Y hay una gran diferencia entre el que hace muchas cosas y aquel que se sienta a escuchar al Señor. Esta persona escucha las palabras de Dios y empieza a moverse de acuerdo a esas palabras que ha escuchado. Amén. Es complicado cuando una persona no está escuchando, está haciendo otra cosa y de repente escucha algo. Un día llegó un hermano de la iglesia en Fusa. Mi hermana se llama Marta. Y hay algo que le fascina a mi hermana Marta. Y es el día de descanso, levantarse a las 5 de la mañana, coger una escoba, coger un trapero y comenzar a arreglar la casa. Y dura hasta las 4 de la tarde. Desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde haciendo arreglo de casa. Eso deja esa casa como un espejito. Limpia cocina, limpia baños y yo digo, la necesito. Vamos a traer para que le ayude a mi esposa. Pero saben, un día estaba ya haciendo esto cuando llegó una visita. Llegó el hermano Pompilio a la casa. Y entonces el hermano Pompilio llegó todo contento. Mi papá lo recibió y le estaba contando el hermano Pompilio a mi papá que había comprado un local en el centro comercial 1A, ahí en Fusagasugá. Y entonces mi papá le dijo, y hermano, ¿y dónde quedó usted ubicado? Y dijo, pues hermano, eso sí, quedé en el 5º piso. Y mi hermana estaba allá en el 5º piso, hermano. ¿Están pensionados? Ay, hermano, ¿qué le pasó? ¿Lo van a operar? ¿Qué es lo que le van a hacer? Y el hermano se quedó así como pasmado. Y le dijo, no, hermana, ¿por qué dice eso? Dice, porque en el 5º piso, resulta que es que en Fusa, el 5º piso del hospital es el lugar de pensionados. Ella se imaginó el hospital y ya había matado al hermano, ya lo tenía en cuidados intensivos. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque escucha cuando está haciendo miles de cosas. Entonces no va a escuchar lo que tiene que escuchar. Amén. Y no va a entender lo que tiene que entender. Pero si ella se hubiera sentado un momento y hubiera escuchado al hermano, ¿ustedes creen que le va a decir de esa manera? No, amén. Y así le sucede a muchos creyentes que quieren escuchar la voz de Dios, pero no hay un tiempo para el Señor. Y si no hay un tiempo para Dios, olvídese, tal vez no va a escuchar la voz de Dios, o la escucha y ni se dará cuenta que es Dios el que le está hablando. Amén.
¿Cuánto necesitamos tomar la posición de un verdadero discípulo? Y yo quiero decirle una cosa. Dios no nos llamó a llenar la iglesia de gente. Voy a repetir esto. Dios no nos llamó a llenar la iglesia de gente. Amén. Es un poquito de aroma ahí como para que... Ya, ahí ya. Ya, hermana. Dios nos llamó a ser discípulos. Eso es lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos tan acostumbrados a esa nueva ola moderna de la iglesia. Ay, yo ya le hice la oración de fe. Ya, él hizo la oración de fe. Sí, qué bueno, pero tiene que volverse un discípulo de Cristo. De lo contrario, esa oveja nueva se va a morir. ¿Me entiende eso? Porque si no hay quien le enseñe, si no hay quien lo madure, si no hay quien lo trabaje, si esa oveja nueva no se sienta a los pies de un maestro, nunca va a aprender lo que tiene que aprender para que su vida nunca se vuelva a descarrilar. ¿Me entiende eso? Y entonces la iglesia se llena de mucha gente. Y como dijo Paul Washer, en 100 años, la mayoría de los que están aquí están en el infierno. Y todo el mundo quedó así. Dijo sí, porque no han entendido que a la iglesia se viene a cambiar, a ser diferentes, a tener una transformación de vida. No a seguir pecando, no a seguir haciendo daño, no a seguir haciendo maldad, no a seguir en las mismas lujurias, no a seguir en las mismas cosas. Porque ¿de qué nos sirve? ¿Estaríamos entonces igual que los grupos tradicionales? Vamos a un culto, pero seguimos viviendo igual. ¿Qué le pasó a Marta? Tenía a Jesús en su casa, pero Marta seguía siendo igual. No había un cambio, no había una transformación, no había nada en su vida. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, amado? Entonces, no crea que no es importante lo que aquí se enseña. Yo no me invento estos mensajes porque quiero entretenerlos. El día que yo los entretenga, ese día mejor me presento a Sábado Felices. Porque Dios no me llamó a entretener a la gente. Dios me llamó a formar discípulos de Cristo. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Oír la palabra del Señor. Si no oímos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es lo que hay que hacer? Si no hubiera oído la palabra de Dios, Josué, cuando tenía que ir a conquistar Jericó, Josué se hubiera mandado por encima de ese muro y todo el pueblo de Israel hubiera muerto. Si Moisés no hubiera oído la voz de Dios, la palabra de Dios, todo ese pueblo se había tirado al mar a nadar y muchos de sus niños se habrían ahogado. Muchos de sus niños y de sus mujeres habrían quedado en ese océano. Pero como hubo un hombre que escuchó la voz de Dios, que pudo entender lo que tenía que hacer, ese fue, hizo lo que tenía que hacer y el mar se abrió. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuánto necesita la iglesia oír la voz de Dios? Amén. No crea que no es importante lo que se predica en este lugar. Porque podríamos desestimar lo que semana tras semana se habla en este lugar. Y usted realmente
lo necesita. Necesita escuchar. Predique quien predique. Siempre la persona que esté aquí al frente tendrá algo que enseñarle de parte de Dios. Amén. Y nos va a tocar cerrar un poquito. Ahora, Marta estaba muy preocupada por muchas cosas. Mire lo que dice el verso 40. Dice verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y escúcheme esto, mi amado, porque hoy hay mucha gente preocupada por muchas cosas, pero no tiene tiempo para Dios. Sus quehaceres no le permiten dedicarle tiempo al Señor. Y por eso se pierden de una gran bendición. Las personas que se preocupan mucho por los quehaceres y no sacan mucho tiempo para ir a los pies de Jesús y oír su palabra, son personas que siempre están reclamando. ¿Que están qué? Reclamando. Mire lo que dice el verso 40. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Noten ustedes que Marta le reclamó a Jesús. El orden sería que Marta se hubiera dirigido a María y le hubiera dicho: María, ¿puedes venir un momento, María? Y María le hubiera dicho: sí, ya. Y se para y le dice: ¿qué necesitas? Dice: ¿me ayudas un momentico? Claro, claro, pero rápido porque estoy escuchando al maestro. Pero ¿qué hizo Marta? Se lanzó en reclamos hacia Jesús. Y esto es lindo. Ella por fin se acerca a Jesús. Pero ¿sabe qué tenía? Un reclamo. Por fin se acercó a Jesús. ¿Y qué había en su corazón? Un reclamo. ¿A quién se dirige? A Jesús. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Yo la hubiera mirado y le hubiera dicho: ¿y a mí qué me importa? ¿Saben? En otras palabras, la culpa de que María no sirviera como ella era de Jesús. Y este tipo de personas reclaman y siempre quieren hacer quedar mal a otros. Con Jesús. Pero si esta persona hace y deshace, ¿por qué le das, Señor? Pero Señor, ¿por qué si yo hago esto le das a tal persona que no lo hace? Y en su corazón hay muchos reclamos. Y muchas veces nuestras oraciones se convierten en reclamos a Jesús. Y el Señor ha dicho: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y todavía preguntan: ¿en qué hemos hablado violentamente contigo? Pues por demás es servir a Dios. ¿De qué sirve que estemos afligidos en su presencia? ¿De qué sirve servir si mire cómo estamos? Reclamos. Todo el tiempo hay reclamos. Y si en tu corazón hay muchos reclamos,
¿No será que has dejado de hacer lo más importante? Estar a los pies del Maestro y oír sus palabras. ¿Cuánto hemos perdido esta hermosa costumbre de estar a los pies del Señor y escucharlo? ¿Hace cuánto que no oyes la voz de Dios? ¿Hace cuánto que no recibes una palabra de Dios para tu vida? ¿Hace cuánto que no te sientas a lo colombiano frente a tu escritorio o a tu mesa de comedor? ¿O te acuestas con un cojín aquí y utilizas la mesita esta que se utiliza para los portátiles? ¿Cómo es que se llama? Mesa portátil. Y pones tu Biblia y aprendes del Maestro. ¿Hace cuánto que no lo haces? Y de pronto Dios te habla y encuentras una palabra que te sacude el alma, que te dice lo que Dios va a hacer, que te muestra cómo Dios te quiere bendecir, cómo Dios te quiere levantar la vida, cómo Dios quiere cambiar tu corazón, pero no tienes tiempo, estás muy ocupado, estás afanado y turbado en muchas cosas, y a esas personas el Señor las tiene que llamar 2 veces, porque si no, no oyen. Marta, Marta, amén, 2 veces. Pero tan lindo es el Señor que ama a los que están muy ocupados en sus quehaceres. Porque Jesús respondió al reclamo de Marta. Mire lo que el Señor responde, verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La respuesta de Jesús me muestra que el Señor siempre tiene una respuesta, aun cuando lo que se le hable sea un reclamo. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Y yo creo que el Señor se para en lo que está diciendo. Él está hablando y alguien interrumpe al Señor, porque Jesús está hablando, enseñando, y Marta interrumpe al Señor. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, está diciendo: ¿no te das cuenta? ¿Tú no te estás dando cuenta, Señor, que mi hermana no me quiere ayudar? ¿Y qué esperaba Marta? Una respuesta de Jesús. Y Jesús para su charla y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. La respuesta al reclamo de Marta no fue precisamente lo que ella quería, porque Jesús responde no como usted quiere, sino como Él sabe en su sabiduría responder, y no todas las veces será como usted quiere. Nunca el Señor le dijo: oiga, sí, María, mire, deje de ser tan zángana, levántese, mija, vaya, ayúdele a su hermana, pobrecita. ¿Cierto que no le dijo eso? ¿A quién se dirigió? A Marta. Y le dijo: afanada y turbada estás en muchas cosas. Pero ahora sí habla de María y dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, mis amados,
No le dijo a María que le ayudara a Marta, pero sí le dijo a Marta que estaba ocupada en muchas cosas y que había descuidado la buena parte. Y yo no sé si tú estás ocupado en muchas cosas y has descuidado la buena parte. Y yo le te digo una cosa, con amor de Dios, la buena parte no se debe descuidar. Descuida todo lo demás. Ustedes escucharon el testimonio de Sukeira. Cuando Sukeira le dice al Señor, Señor, no tengo nada. No tengo esto, no tengo luz, no tengo agua, no tengo para darle a mis hijos. Y dijo, nunca más te voy a volver a cantar, Señor. Y a la madrugada el Señor llama a Sukeira y le dice, levántate, tenemos que hablar. Y le dijo Sukeira, que te falte todo menos mi presencia. Que se vayan todos menos mi Santo Espíritu. Y de ahí es donde ella compone esa canción. Que me falte todo menos tu presencia. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y yo te digo, descuídalo todo en la vida. Pero no descuides tu salvación, no descuides tu relación con Dios, no descuides esa posición de discípulo, porque vas a perder y el enemigo te va a robar la bendición que tú vas a recibir de parte de Dios. Amén. No lo puedes perder. ¿Qué quería enseñarle el Señor a Marta? Un orden de prioridades. Primero Dios. Segundo su familia. Tercero su trabajo. Pero ¿qué estaba haciendo Marta? Primero su trabajo. Segundo su familia. Y tercero Dios. Amados, Marta es de las personas que se siente sola. ¿Que se siente cómo? Sola. ¿Qué le dijo, Señor? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? Es muy probable que cuando no se tiene tiempo para ir a los pies del Señor y oír su palabra, nos sintamos solos. Nos sintamos luchando contra el mundo y haciendo las cosas solos. Pero cuando usted va a los pies de Jesús y oye su palabra, usted sabrá que no está solo. Porque el Señor dijo, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay alguien que cree eso? Y también ha dicho el Señor, no desmayes, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. A su nombre. Estamos con Él y Él está con nosotros. Amén. Pero cuando no tenemos tiempo para escuchar eso, ¿cómo vamos a saber que no estamos solos? Nos vamos a sentir solos. Pero Él está ahí y se hace sentir y se muestra, porque Él ama a su iglesia, ama a su pueblo, ama su vida. Y si Él ha prometido cosas, Él las va a cumplir. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amado, Marta es de las personas que exige que Dios le envíe ayuda para sus cosas.
Él dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En algún momento Marta pensó en María, en lo que estaba recibiendo María y en el momento importante de María. Marta solo pensó en ella. ¿Qué quería Marta? Marta quería que le pusieran cuidado y que Jesús hiciera lo que ella quería que se hiciera. Y a veces nosotros nos volvemos así. Personas que le exigen a Jesús que haga lo que nosotros queremos. ¿Cierto que por aquí no pasa? ¿Cierto que por aquí tampoco pasa eso? ¿Cierto que por aquí no pasa eso? Allá atrás, ¿cierto que no pasa eso? Por aquí, ¿cierto que no pasa eso? Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Amados, escúchame. Marta le exige al Señor que le diga a María que le ayude con sus quehaceres. Ella lo único que quería es que el Señor le respondiera para sus quehaceres. Es decir, que lo único que importan son sus cosas y las de Dios no importan tanto. Uno, interrumpió al maestro en su enseñanza. Y eso es una grosería, ¿sí o no? Porque ni siquiera dijo, perdón, Jesús. Sí, Marta. Sino ella entró de una vez a decir, Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, dañó ese momento. Pero después de que interrumpe ese momento, exige que María le ayude. Es decir, que lo único que importan son sus cosas y no las de Dios. Dos cositas y terminamos. Marta, ¿es en serio? Marta tenía mucha ocupación y poca intimidad. Y este es el problema de muchos creyentes. Demasiado ocupados en cosas y poca intimidad con Dios. Y noten ustedes que Marta estaba tan ocupada que muy seguramente no tenía tiempo para sentarse a escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Tal vez estaba limpiando el polvo y por allá escuchaba algo. Después estaba lavando el baño y por allá escuchaba, la letrina, porque en ese tiempo no baño, letrina. Y por allá escuchaba algo. Después se iba y organizaba el tapete y organizaba las habitaciones, tendía las camas. ¿Qué voy a saber yo qué tanto hacía Marta? O estaba en la cocina preparando el banquete. Y por allá escuchaba lo que Jesús decía, por allá medio escuchaba. Amados, tal vez usted escuche cosas desde su ocupación. Pero sabes, Marta no tenía una verdadera intimidad con Dios que se necesita para oír palabras importantes para nuestra vida. Y por eso, voy a decir algo que le va a sonar muy fuerte. Pero por eso es que usted muchas veces pone su fe en un ser humano. Y tiene una comezoncita de escuchar
lo que dicen los hombres. Esto dice el Señor. ¿Sabe, iglesia, desde hace cuánto les estoy hablando? Pero ustedes quieren escuchar a hombres que les digan lo que yo les he dicho desde hace mucho tiempo que tienen que hacer. ¿Hace cuánto? Vienen a ti, me dijo el Señor un día, como pueblo que quiere escuchar mi voz, y escucharán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Pero cuando esto suceda y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El hombre quiere cambiar la presencia de Dios por la presencia de un hombre. Y yo te voy a decir algo. Todo lo que el hombre te dice, júzgalo de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y si el Señor dice que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno, significa que en ese mensaje muy seguramente viene algo malo. Porque el canal tal vez no es tan limpio y tan perfecto. La palabra sale pura y sale limpia de la boca de Dios. Pero cuando pasa por un canal, el canal humano, el canal humano está contaminado por sus cosas, por sus orgullos, por sus soberbias, por sus deseos de figuración, por sus pecados, por sus malas acciones, por sus malas palabras, por sus malos pensamientos, por sus malos sentimientos. Y entonces esa palabra pura se contamina. Y no por eso, entonces el profeta hay que desecharlo. No, lo que el Señor nos dice como iglesia es que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Algo le hablará Dios a través de esa persona. Amén. Porque nosotros a veces caemos en unos extremos. Y entonces los extremos son, no me dijo la verdad, entonces para mí en mi vida no más profetas. Y no vuelve a creer absolutamente nada, y tampoco se trata de eso. Usted tiene que aprender a ser equilibrado, ser sobrio, dice la palabra de Dios. Y Dios le ha dado la capacidad a usted para poder escuchar y discernir si lo que le están hablando es de Dios o no es de Dios. Y todo lo que le digan, venga de quien venga, páselo por el filtro de la palabra. Páselo por otro filtro, que es el filtro de lo que Dios ya le ha dicho a usted. Y si eso se ajusta a lo que Dios ya le ha dicho, y se ajusta a lo que está en la palabra, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y también mire el fruto del profeta. Porque si su profeta no da fruto, y usted sabe que ese profeta lo único que hace son cosas malas, y usted siempre lo ve en cosas malas, pues amado, revise. Por su fruto los conoceréis. Y yo le digo una cosa, todo lo que yo le predique en este lugar, y lo que predique cualquier persona que está aquí, páselo por la palabra. Vaya a su casa. Escudriñelo nuevamente. Mire qué más le enseña Dios a su vida. Pero no se conforme únicamente con escuchar lo que recibió el domingo y con eso tiene para toda la semana. Usted necesita aprender a tener intimidad con Dios. Por eso la gente ha cambiado a Dios por el hombre. Y el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que ha puesto brazo
por su brazo. ¿Por qué? Porque queremos es que nos hable un hombre y como que nos pica la oreja a ver qué nos dice Dios. ¿Cuántos quieren saber qué dice Dios? ¿Usted quiere saber qué dice Dios? Vaya de rodillas al Señor primeramente y pregúntele a Dios. Y Dios enviará al profeta a decirte: Dios dice esto, esto y esto. En el Antiguo Testamento iban los hombres de Dios a consultar al profeta, porque el profeta era la representación de la voz de Dios. ¿Me entiende eso, amado? Hablaba el profeta, hablaba Dios. Y ustedes ven esa calificación o ese rótulo más bien con el que se presentaban: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero hoy tenemos muchos profetas que no están en la presencia de Dios y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y así no funcionan las cosas, mis amados. Ojo con eso. Dios nos puede hablar una vez, sí. Una cosa es tener don de profecía, otra cosa es tener oficio profético y otra cosa es profetizar en algún momento. Y no porque tú profetices en algún momento ya eres un profeta. El oficio profético tiene una significación importante, porque nosotros nos imaginamos el profeta como aquel que nos dice lo bonito que Dios nos va a entregar. Pero si tú lees el oficio profético y lo entiendes, entenderás una cosa: que el profeta estaba destinado por Dios para señalar el pecado. Rey Acab, tú estás haciendo esto. Juan Bautista, tú le estás quitando la mujer a tu hermano. Y todo el tiempo el profeta estaba señalando la falla del pueblo, porque lo que busca el profeta es que el pueblo se conecte con Dios. Nunca el profeta buscaba que el pueblo dependiera de él para buscar a Dios. Eso no es el orden de un oficio profético. Y cuando tú comienzas a depender de una persona, cada vez que tú necesitas algo, ay, voy a ir donde el profeta, y corres donde el profeta, yo te digo, primero busca a Dios. Amén. Era lo que hacían los reyes. Voy a ir a consultar, y iban y buscaban a Dios, y entonces Dios levantaba una palabra por medio del profeta para que ese pueblo se dirigiera. Amén. Pero nosotros hacemos al revés. Queremos buscar primeramente al profeta, y el profeta se llena de orgullo, se llena de posición, y muchas veces se convierte en el que nos dice todo lo que tenemos que hacer. Llegará el momento en que el profeta nos va a decir si es sancocho o si es ajiaco. Y nosotros tenemos que cambiar ese pensamiento, porque, iglesia del Señor, si tenemos intimidad con Dios, ¿para qué profetas? Para que Dios hable a través de ellos lo que Él tiene que decirnos, pero algunas veces nos lo dice directamente. Amén. Amados, la intimidad con Dios es lo que a muchos les está faltando. Y la respuesta de Jesús me deja ver que el Señor le está dando una gran lección a Marta. Le está diciendo: Marta, Marta, tú estás tan afanada y turbada en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y lo que estás haciendo no es lo necesario. Tú crees que es lo necesario, pero no es lo necesario. Lo necesario es que tú le des el lugar que se merece el Señor. Y te voy a decir algo más. Cuando tú buscas tener intimidad con Dios,
tú serás un profeta de Dios. No necesitarás ir a otros profetas. Dios te hablará y hablará a través tuyo, porque el Señor dijo: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían escuchado mis palabras y se las habrían hecho oír a mi pueblo. Pero nos falta intimar con Dios. ¿Saben? Cierro con esto. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora sí, A o B. María es B y Marta es A. Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esa buena parte de la que el Señor habla es precisamente la parte que tiene un verdadero discípulo de Cristo. Y hoy voy a hablar a los ministros de alabanza, a los líderes de los grupos, a los miembros del presbiterio de la iglesia, a los maestros de jóvenes y a los maestros de niños. Voy a hablar a todo el que tiene liderazgo dentro de esta congregación, a los de consolidación, al ministerio Lucas, al ministerio de empresarios. Dios quiere que ustedes, líderes de parejas, Dios quiere que ustedes se enfoquen en la buena parte, la cual no les será quitada. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Era una iglesia como Marta, afanada y turbada en muchas cosas. Escúcheme, ministro de alabanza. No es más importante la afinación, aunque es importante la afinación de un instrumento. Ni es más importante que todo esté cuadrado que la intimidad con Dios. Así que les llamo hoy la atención y les digo, lo primero que ustedes deben hacer, ministros de alabanza, antes de llegar a afinar un instrumento, antes de llegar a subirse a la plataforma, es ir de rodillas ante el Señor y buscar su presencia. Porque si buscan su presencia, estarán conectados con el cielo en lo que Dios quiere hacer a través de la alabanza. Pero cuando estamos tan preocupados por cómo suena la nota, por cómo suena la guitarra, cómo suena el bajo, cómo suena el teclado, cómo suena la batería, cómo suenan los instrumentos, estamos afanados y turbados en los quehaceres. Esos son los quehaceres. Pero ustedes son discípulos. Oído, maestros, antes de ir a poner las sillas, antes de ir a cuadrar todo para la clase y tener los apuntes, antes de todo eso, hay que ir a la presencia de Dios y hay que sentarnos a los pies del maestro, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Líderes de los grupos, anfitriones de los grupos, antes de cuadrar el lugar y cuadrar las sillas y alistar el refrigerio,
Antes de preparar una predicación, necesitamos ir a la presencia de Dios. Amén. Oído, esposos, ¿dónde están los esposos? Antes de exigir en la casa, antes de mandar cosas en casa, tendrás que ir a la presencia de Dios. Oído, mujeres, esposas, antes de ir a alegar con tu esposo y a reclamar cosas, tendrás que ir a la presencia de Dios, a la intimidad con Dios y oír lo que Dios tiene para tu vida, porque ahí va a haber un cambio en las relaciones. Amén. Escúchenme, hijos. Antes de salir de casa, vayan a la presencia de Dios. Iglesia del Señor, antes de cualquier cosa, vayan a la presencia de Dios. La buena parte no les será quitada. Amén. No les será quitada. Iglesia del Señor, hoy llamo la atención de parte del cielo para decirles, antes de ejercer un ministerio, antes de cualquier cosa, antes de desarrollar cualquier labor, cuando llegues a este lugar, lo primero que tienes que hacer es ir a la presencia de Dios. Amén. Y después, así haces todo lo que quieres hacer. Pero siempre estás a contrarreloj. Siempre estás de afán. Siempre tienes tiempo para otras cosas, pero no para mi presencia, dice el Señor. Y escúchame. ¿Tú quieres que Dios te dé tiempo para ir a su presencia? ¿Tú quieres que Dios se encargue de eso? Dios se puede encargar de eso. Dios puede coger todas tus preocupaciones y hacer esto y cambiar las cosas, porque para Dios es fácil llegar y volver a cuadrarlas después. Un día el Señor le habla a Josué Irión. Muchas veces estuvo llamando a Josué Irión. Tú me vas a servir, Josué. Josué, tú me vas a servir. Yo quiero esto contigo, Josué. Yo te quiero levantar, Josué. Josué. Y él, sí, Señor, yo sé, Señor, después. Hasta que un día, Josué Irión tiene un accidente y queda postrado en una cama. No sé si es un accidente o una enfermedad, creo que es una enfermedad. Y cuando está postrado en una cama, le dice, Josué, así te quería ver. ¿Cómo así, Señor? Dice, sí. Te llamé muchas veces y no me quisiste hacer caso. Ahora, Josué, estás en mis manos. Ahora sí me vas a servir. Y comienza a vivir una serie de cosas. Su hijo se accidenta, empieza a tener ataques del enemigo muy fuertes. Pero nada de lo que Josué Irión hacía antes lo podía hacer ahora. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo, necesito tiempo para mí. Soy celoso de mi tiempo. Soy celoso de lo que quiero hacer contigo. Y entonces Dios lo llamó y lo sacudió. Pero ahora Josué Irión es un gran siervo de Dios y está en el centro de la voluntad de Dios. ¿No tienes tiempo para Dios? ¿Quieres que Dios se abra campo y te dé tiempo para Él? Yo no te lo aconsejo. Pero si Dios lo tiene que hacer, lo va a hacer. Porque tú eres propiedad de Dios y le perteneces a Él. ¿Quieres probarlo? Te dice el Señor hoy, ¿quieres probarlo? ¿Quieres probar que yo puedo sacar tiempo para mí? ¿Lo quieres verdaderamente probar? Te lo voy a probar. Y te vas a dar cuenta que no estoy jugando contigo, que te estoy diciendo las cosas porque tengo planes contigo.
Amados, con Dios no jugamos. Amén. Con Dios no jugamos. Y usted podría decir, uy, el pastor nos está presentando una faceta del Dios malo. Eso sería blasfemia. Dios no es malo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Y es tan bueno Dios que nos tiene paciencia. Es tan bueno Dios que nos llama y nos llama y nos llama y nos llama. Pero llegó la hora, amado de Dios, de levantarte como debes levantarte. Porque Dios te va a bendecir y Dios te quiere usar, amén. Pero es tiempo de sacar intimidad con Dios, amén. Oír sus palabras. No más jugar con Dios. Iglesia del Señor, yo no sé si esta será la última vez que yo predique en este lugar. Espero que no. Pero si este fuera mi último mensaje con ustedes, he hablado lo que Dios quiere que usted escuche, no lo que usted quiere escuchar. Y tal vez usted ha sentido en su corazón un tantico de rabia, un tantico de vergüenza, un tantico de incomodidad. Pero aunque la palabra al principio es amarga, cuando entra en tu vientre es dulce como la miel. Porque hace lo que Dios quiere que se haga. Entonces, mi amada iglesia del Señor, ir a sus pies y oír sus palabras es tener intimidad con Dios. Y esa acción en un creyente es lo que va a garantizar. Tú que le has dicho al Señor, ¿hasta cuándo estará esta situación en mí? Hasta que tú decidas ir a la presencia de Dios y tener verdadera intimidad con Dios. Y tener verdadera intimidad con Dios significa que tal vez llegues cansado de tu trabajo y que lo único que quieras hacer es tirarte en tu cama, prender el televisor y empezar a canalear o dormir. Pero vas a tener que antes de canalear y antes de tirarte en tu cama, postrarte a los pies de tu cama y buscar a Dios en intimidad. Y el Señor te dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Te daré qué? Descanso. Es lo que necesita la iglesia del Señor en este lugar. Descanso. Pero no el descanso físico. Necesita descanso espiritual, emocional. Porque Marta estaba tan afanada y tan turbada en muchos quehaceres. Pero en esencia, ¿qué había en su corazón? Turbación, angustia. Y te voy a decir algo hoy de parte de Dios. Desde hace mucho tiempo, lo único que el Señor ve en ti es angustia y turbación, afán. Y no es con tu afán que cambian las cosas. El afán te enferma. El afán te estresa. El afán te puede llevar a un infarto.
¿De qué te sirve estar tan afanado? Si el Señor dijo, por nada estáis afanosos. Y si dice por nada, ¿qué significa eso? Que no hay nada en esta tierra que nos produzca afán. Usted dirá, sí, pero es que usted no tiene que lidiar con esto, ni tiene que lidiar con otro. Y si nos ponemos a hacer lista, yo también tengo mi lista. Pero el Señor dice, nada te debe causar afán, sino tus peticiones deben ser conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pides, ruegas y das gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué eso no se cumple en los creyentes? ¿Por qué esa palabra no se cumple en los creyentes? Porque nosotros no tenemos tiempo suficiente para Dios. Nosotros tenemos tiempo para nosotros. Como muchas veces es nuestra vida. Salimos de casa y antes hacíamos esto y nos íbamos. O tocábamos la tierra y nos íbamos. Hoy ya no lo hacemos de esa manera, pero sí, mi papito Dios, por favor, bendíceme, ayúdame. Señor, guárdame, que me vaya bien. Amén. ¡Pum! Cuando llegamos en la noche, Padre, gracias, porque pues hoy no me fue tan bien, pero gracias, Señor, llegué a la casa. Hoy me fue bien, Señor, muchas gracias. Hasta mañana, Señor. Amén. No tenemos tiempo para Dios. Y Dios está esperándote. Ahí esperándote. En el lugar que tú determinaste para encontrarte con el Señor. Tu cuarto de guerra. Tu altar familiar. Pues ya no tienes altar familiar. ¿Por qué no tienes altar familiar? Porque tengo que hacer esto. Tengo tantas cosas que hacer que no hay tiempo para el altar familiar. Pero sí queremos la bendición de Dios, ¿cierto? Amados, yo sé que esta palabra va a ser un bálsamo para ustedes, pues. La posición del verdadero discípulo, porque quiero llamarle la atención en esto. Usted es un discípulo de Cristo. Y la posición del verdadero discípulo es a los pies del maestro. No haciendo, sino a los pies del maestro. Amados, necesitamos volver a nuestra posición. Porque Dios no levanta siervos de la multitud. Dios levanta siervos de entre los discípulos. Y si usted asume su posición de discípulo y se sienta a los pies del maestro a aprender y a recibir, usted va a oír las palabras del Señor. Felipe oyó, ve y júntate a ese carro. Y ahí estaba el etíope. Pedro oyó, vienen unos hombres por ti, no dudes en ir con ellos. Pedro oyó, lo que yo limpio no lo llames tú común. Ananías oyó, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. Y Pablo escuchó, viene un discípulo llamado Ananías, va a poner las manos sobre ti para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando Dios habla ese tipo de cosas,
suceden las cosas tal cual están en el plan de Dios. Pero cuando nosotros no escuchamos a Dios, no tenemos intimidad con Dios, hacemos a la topa tolondra lo que se nos venga en la cabeza. Por eso, mis amados, les digo, en mi corazón está el escuchar la voz de Dios. Cada vez que me siento frente a la palabra de Dios, no me paro hasta que Dios no me habla y no me dice lo que la iglesia necesita escuchar. Esto no es simplemente predicar por predicar y entretenerlos. Yo no estoy aquí para entretenerlos. Yo estoy aquí para hablarles de parte del Señor. Vamos a colocarnos de pie, mis amados. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo un momento. Quiero decirles algo de parte de Dios. Grupo de alabanza. Rochi, grupo de alabanza. Ustedes no están aquí para cumplir con un oficio. Ustedes no son músicos, son siervos del Señor. Y hay una gran diferencia entre un músico y un siervo del Señor. Es que el músico toca y se va. Pero el siervo de Dios toca y espera para dejarse usar por Dios. Y cuando ustedes se dejan usar por Dios, Dios se mueve a través de ustedes y cumple con lo que Dios quiere hacer. Ustedes son un complemento mío. ¿Me entienden? No son los servidores del pastor, son los siervos del Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti y caería rendido ante ti. Dile a Jesús. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Mientras el grupo de alabanza ministra con esta canción, yo voy a orar en ese momento para que hoy sean desatados los oídos que no escuchan la voz de Dios, para que hoy el corazón comience a sentir la necesidad de sacar tiempo para Él. Espíritu Santo de Dios, yo sé que si tú, Señor del cielo, has hablado en este día y estas palabras han salido de tu corazón, tú vas a abrir el oído de tu hijo y de tu hija. Tal vez no de todos, porque no todos tienen el mismo interés, pero vas a desatar, Señor del cielo, los oídos que están tapados, Señor. Tú harás que el sordo oiga. Y el Señor ha dicho: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia del Señor, se acercan los tiempos cuando tienes que estar con oído afinado, donde tienes que dedicar tiempo al Señor, porque el Señor quiere tener tus pies, rodillas ante Él, escuchando lo que el Maestro tiene para ti. No puedes estar fuera, no puedes estar lejos cuando tienes que estar cerca. No lo puedes, no lo puedes. Oh Dios, Señor de gloria,
Empieza, Señor, a hacer tu obra, Dios. Comienza a mover los corazones, Dios, como tú quieres. Espíritu Santo, ven y muévete, paséate en este lugar. Espíritu de Dios, tú tienes, Señor amado de la gloria, tú tienes esa palabra. Voy a pedirles que por favor no entren ni salgan, sino que por favor estén quietos en un solo lugar, porque me están dañando este momento. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, Padre, comienza a tocar en este momento las vidas, Dios. Espíritu de Dios, ven, Señor de gloria. Empieza a traer, Señor del cielo, esa palabra al oído de tu hijo, de tu hija. Empieza, Espíritu de Dios, a moverte, Señor, a moverte como tú quieres, Dios. A hacer tu obra, Señor Espíritu Santo. A hacer tu obra, Señor Espíritu Santo. Quiero escuchar tu dulce voz. Y si tienes que caer de rodillas, Señor, si tienes que decirle, Señor, no sé cómo voy a hacer, pero entre toda mi agenda, Señor, entre todo lo que tengo que hacer, Señor, debe haber tiempo para ti, mi Dios. Debe haber un tiempo para ti, Señor. No más quehaceres, no más ocupaciones. Y caería, Señor de gloria. Es tiempo de que vienes a tu presencia, Señor, el tiempo que necesito para ti. Empieza a quitar el corazón, Señor. Empieza a quitar el oído, a despertarlos, Señor. Despiértalos en la mañana, a la madrugada. Despiértalos, Señor del cielo. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y yo seré creyente, yo seré creyente lo que Dios quiere hacer. Oh Dios de gloria, escuchando, habla con el Señor ahí donde estás. Sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada. Aleluya, Dios. Nada más que escucharte hablar. Hoy tendrás que tomar una decisión, y esa decisión es dedicar tiempo para Dios. Tendrás que pasar por encima de todos tus argumentos. Tendrás que pasar por encima de todas las cosas que tú consideras importantes. Y sacarás tiempo para Dios. Ese tiempo comenzará a crecer en la medida en que empieces a deleitarte en Dios. Porque cuando tú comienzas a deleitarte en Dios, ya el tiempo no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Te va a hablar el Señor. Algunos el Señor los llamará a la medianoche. A otros los llamará a la madrugada. A otros en el transcurso del día. El Señor les hablará al corazón y sentirán una necesidad de ir de rodillas y encerrarse así sea en un baño, pero levantar sus manos y adorar al Rey de Gloria. Otros ya tienen su cuarto de guerra y el Señor les dirá: vamos, entra en tu cuarto de guerra que te voy a mostrar algo. Entra en tu cuarto de guerra que te voy a mostrar algo. Vas a pelear conmigo y vas a vencer. Entra en tu cuarto de guerra porque vas a tener la bendición que tú me has pedido. Llegó la hora, iglesia del Señor. Llegó la hora, iglesia de Dios, de ver las manos del Señor obrando en tu vida. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios, iglesia del Señor. Es lo que te dice el Señor en este día. Intimidad con Él. Búsqueda de su presencia. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, te dice el Señor.
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hijo mío, haz que tu oído esté atento a la sabiduría y tu corazón a la inteligencia. Aleluya, Dios. Señor, abre el corazón y los oídos de tus hijos. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Si es Dios, no quiero perderme, Señor, tu presencia, Dios. No quiero, Señor, dejar seguir pasando el tiempo. Yo solo quiero buscarte, yo solo quiero encontrarme contigo esta noche, Dios. No me dejes ir a la cama, Dios. Necesito más de ti, necesito de tu amor, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. El Señor le dijo a Cristina Di Clario: ¿tú quieres ser famosa o quieres ser mi sierva? Si quieres ser famosa, te doy todo lo que la fama te da. Pero si quieres ser mi sierva, serás famosa si quieres ser famosa, pero no tendrás mi presencia. Pero si quieres ser mi sierva, mi presencia irá contigo. Y ella cayó de rodillas y le dijo al Señor: Señor, ¿cómo me perdería yo ese privilegio de tener tu presencia, Dios? Si es necesario renunciar a ser famosa, renuncio a ser famosa. Pero no quiero renunciar a tu presencia. No nos llamamos presencia de Dios por otra cosa diferente a que Dios quiere que en este lugar, cada vez que tú vengas a este lugar, entres en la presencia del Señor. Y cuando vayas a tu casa, no te salgas de la presencia de Dios. Cuando vayas al trabajo, no te salgas de la presencia de Dios. Que su presencia esté con nosotros todos los días. Y si hoy vienes tú por primera vez a este lugar y no has entregado tu vida al Señor, yo te invito hoy a que le entregues tu vida al Señor y a partir de hoy te conviertas en un discípulo de Cristo, y que la presencia de Dios esté en tu vida para que haya un verdadero cambio en tu corazón y en todas tus circunstancias. Así que te invito a que le digas al Señor ahí donde estás: Señor Jesús, te entrego mi vida y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy confieso que tú, Señor del cielo, eres el Señor y que en ti hay eterna salvación. Con mi corazón creo que tú te levantaste de entre los muertos para darnos eterna salvación. Y desde hoy confesaré que tú eres el Señor de mi vida
y mi único Salvador. Y si tú por primera vez hiciste esta oración, déjamelo saber levantando tu manito. Significa que todos ya lo han hecho. Padre, gracias. Bendigo a tus hijos y a tu pueblo. Gracias, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Momento, Señor Jesús, un momento inolvidable, una enseñanza que no vamos a poder olvidar. Hoy haya entrado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.